Estamos nuevamente con nuestro buen amigo, el doctor Aurelio Chamorro, como les decimos siempre, director jefe de cirugía del Hospital de Caravaca. Y como podrán apreciar ustedes, estamos con un nuevo decorado. Se lo debemos. Tenemos con nosotros acá un pequeño folleto de Bolana, todo en decoración e iluminación. Es una empresa de Cedejín que se encuentra en el bajo de la carretera de Murcia número 33. Tienen detalles para bodas, bautizos y comuniones, cristalerías, vajillas, cuberterías, menaje de cocina, complementación de mesa, en fin, amplia gama entonces que ustedes pueden observar visitando esta empresa que gentilmente entonces nos ha cedido lo hermoso que ustedes ven engalana hoy nuestro programa. Y hoy, como les dijimos en la semana pasada, vamos a hablar con nuestro buen amigo Aurelio acerca, por sobre todas las cosas, del crecimiento del ser humano. Ustedes saben que, por ejemplo, envejecer es obligatorio. Ahora bien, crecer es opcional. Entonces, nosotros quisiéramos que Aurelio nos dijera en su concepto, en el concepto del buen cristiano que es Aurelio, ¿qué es para él entonces crecer? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias Igualmente. por estar con nosotros. Con mucho gusto. Crecer, Aurelio? Pues evidentemente venimos hablando últimamente de cómo se realiza el ser humano, cómo despliega su ser hasta llegar a su plenitud. Venimos hablando de esto, de cuál es su identidad, cómo debe tomar conciencia de esa identidad, y hemos insistido en un concepto que yo pienso que es vital, y es el concepto del servicio. La tarea del ser humano, esa actividad con la cual crece, se realiza, es precisamente invertir todas sus capacidades y su tiempo en el servicio de los demás. Y yo dentro de este contexto quería centrarme especialmente en el contexto de la familia, porque podríamos preguntarnos, hemos comentado anteriormente, si el ser humano ha sido diseñado para servir, para amar. ¿Es que acaso no está preparado para amar? ¿Es que no sabe hacerlo? Pues esto es una pregunta que exige una respuesta no tan sencilla. Aparentemente, si es la tarea propia de nuestra naturaleza, deberíamos saber hacerla. Pero hay que contar con un hecho incontestable. Hemos heredado una naturaleza que está herida, como un juguete medio roto, que no funciona bien, que en lugar de buscar el darse, que esto es amar, que esto es servir, busca apropiarse, utilizar a los demás y todo lo demás en un beneficio egoísta. Por tanto, la tendencia espontánea del ser humano más bien es a utilizar egoístamente y por tanto no a darse, sino a apropiarse. Eso es. Quiero decir con esto que hace falta empeñarse en el ambiente de familia en enseñar a amar, enseñar a servir. Y podemos preguntarnos cómo puede una familia, unos padres, cómo pueden enseñar contracorriente, porque uno tiende al egoísmo desde niños pequeños, caprichosos, buscan que todo el mundo esté pendiente de ellos, y hay que hacerles invertir la tendencia. Hay dos formas principales. La primera es que ellos deben ser testigos de un amor de calidad. Los niños desde pequeñitos son espectadores de la vida de familia,
ven cómo sus padres se respetan, cómo sus padres se quieren, cómo se demuestran también signos de afecto, de cariño, cómo evitan, dentro de este respeto, evitan descalificaciones, insultos, voces. Claro, en ese contexto, digamos, de respeto mutuo y de cariño, los hijos van aprendiendo lo que es amar. Luego, en segundo lugar, los niños tienen que sentirse queridos, sentirse queridos. Y hemos hablado de un cariño con dos vertientes. Una, la vertiente de la valoración, es decir, el niño tiene que ser realmente valioso para los padres, valioso. Y por otro lado, los padres deben corresponder a esa necesidad de realización del niño entregándose a él. ¿Qué problemas se nos plantean hoy? Pues que muchas parejas piensan que por el simple hecho de convivir ya tienen el ambiente adecuado para atender y criar a los hijos, y no es verdad. En un ambiente un poco egoísta, en el que marido y mujer se buscan el uno al otro como un complemento para su propia felicidad, ese clima es más bien un clima de egoísmo. Y en ese clima de egoísmo no se puede contagiar el amor. Dime. Nada, me estoy sonriendo cuando estás hablando en tu alocución, porque hay algo que realmente me emocionó de lo que has dicho. Yo adoro, lo digo públicamente, a mi esposa, la amo muchísimo, y creo que se lo debo de decir alrededor de 50 veces al día, y ella me dice a mí, dice, no, dice, tú no me quieres a mí, porque si me quisieras, por ejemplo, de mañana cuando salgo a caminar a la Vía Verde y vuelvo, me esperarías con el mate pronto para tomar el mate juntos, o te preocuparías cuando yo volviera de cualquier otra, cuando vuelvo, por ejemplo, yo que sé, de la piscina, que tiene que ir por problemas en la espalda, de ya haber ido a hacer la compra, o sea, servirme de la exacta manera que te sirvo a ti y que sirvo a Maximiliano, nuestro hijo. Sí. Eso es demostrar el amor sirviendo, y eso es lo que estás queriendo decir. Exactamente. Esta anécdota tuya, que es muy bonita, a mí me pasa igual, y no tenemos ningún inconveniente en el que el ambiente de familia se note que nos queremos, al contrario, es bueno. Pues me ha recordado una escena de una película muy conocida, que es El violinista en el tejado, en la que después de muchos años de matrimonio, el marido, en una canción muy bonita, le pregunta a la mujer, ¿me quieres? Y la mujer le va contestando todo lo que va haciendo, lo que ha hecho durante tantos años por él. Yo te doy de comer, te lavo la ropa, te cuido, y después de hacer una enumeración de todo lo que ha hecho por él le sigue preguntando, ¿pero me quieres? ¿Pero me quieres? Y es que, como hemos comentado al principio, no basta con gastar tiempo en atender a la otra persona. La otra persona debe tener un valor grandísimo para nosotros. O sea, el amor parte de una admiración, por decir así, del otro. Y no basta con decir, yo es que soy muy generoso y voy a dedicarme a esta persona, que no significa nada, pero yo la cuidaré, al contrario. Bueno, esto que estamos hablando, y que es el punto de partida de enseñar a amar a los hijos, y es el cariño de los padres, cariño sólido, real, de 24 quilates, pues también tiene que ver en el amor serio, en el cariño que tenemos a los hijos. Cuando uno mira a un hijo con una mirada un poco egoísta, pues entonces a lo mejor lo puede ver como un complemento, es decir, pues la parejita o el niño que nos va a dar la felicidad, que nos va a completar nuestra felicidad. Pero cuando el niño ese empieza a ser un problema, entonces queda devaluado. Este niño es un desastre, se le descalifica, casi se le desprecia, se le maltrata. En el fondo es que le estamos
le estamos viendo como un estorbo. Cuando realmente a un hijo sabemos mirar detrás de la apariencia de cómo se porta, sabemos mirar el valor profundísimo que tiene, entonces pasamos por alto esos inconvenientes. Yo pienso, vamos, estoy convencido, de que a los hijos nunca podemos quererlos por cómo se portan. Es decir, no los queremos porque se portan bien, los queremos para que se porten bien. Y por tanto el amor de un padre es siempre incondicional. Ser padre biológico tiene poco mérito. Ser padre en el sentido más pleno de la palabra, que supone dar la propia vida al hijo, eso ya es otra cosa. Y dar la propia vida supone dar el tiempo. Los hijos son el negocio más importante que llevamos entre manos. Y a veces pensamos que con alimentarlos para que vayan creciendo en estatura, pues ya es suficiente. Y no es verdad. Hay que estar compartiendo con ellos su progreso, sus dificultades, que aunque nosotros pensemos que pueden ser problemas sin importancia propios de un niño, pues para ellos tienen mucha importancia. Los hijos se autoestiman o se valoran de acuerdo con cómo los valoramos los mayores, los padres, los profesores. Si uno entiende a un niño como un problema, el niño perderá su autoestima y no tendrá la motivación principal para crecer, y es la confianza y el cariño. Lo comentamos otro día, pero a mí es una idea que me resulta interesante. Cuando uno tiene un diamante en bruto, pues lo puede ver como una piedra corriente. Cuando uno entiende de diamantes, sabe que detrás de la apariencia de una piedra corriente hay una joya de valor único. Y es que nosotros a los hijos tenemos que saber verlos como lo que deben llegar a ser, para que lleguen a serlo. Porque si lo miramos solamente como los que son, puede ser que nos desanimen sus malos modos, Bueno, yo creo que hay un aspecto que a mí me importa mucho subrayar, y es el riesgo de muchos padres de conceder todos los caprichos y todos los gustos a los niños, pensando que concediéndole todos sus deseos, los van a querer más. Es una forma engañosa de querer, porque eso no es querer bien. Hay un refrán que conoces como yo, muy conocido y con mucho fundamento, que dice que quien bien te quiere, te hará llorar. Y por tanto, no podemos consentir que lleguen a hacerse esclavos de sus deseos, de forma que no sepan decir que no a lo que les apetece. Cuando uno ve a una criatura que puede tener cualquier edad, que está sometido a lo que le va pidiendo el cuerpo en cada momento, pues entiende perfectamente bien que esto es un grave error de los padres, porque no hemos sabido entonces educarles la voluntad. Educarles la voluntad quiere decir que por esta naturaleza que hemos comentado al principio, que está un poco desordenada, muchas veces no sabemos distinguir muy bien entre lo que nos apetece y lo que nos conviene. Aurelio, yo te iba a preguntar acerca de qué es educar a la voluntad y que nos lo explicaras. Pero también quiero hacer un inciso para mí muy importante en este momento. El amor es algo evidentemente impalpable, es algo que no se puede tocar con los dedos. Y por ejemplo, si yo estoy con un invidente a mi lado y yo le digo, qué hermoso es el azul del cielo que estoy viendo, y el invidente me pregunta, me dice, ¿cómo es el azul del cielo? Descríbemelo, quiero verlo yo también. Estimo que es imposible que uno lo pueda hacer. De la misma forma yo te quiero hacer una anécdota
que realmente me emociona mucho, porque yo a este primo hermano, lo quería mucho. Yo tenía un tío y una tía en Montevideo que tuvieron 5 hijos. 4 de ellos, cuando yo fui a jugar al fútbol a Canadá, 1 a 1 fueron arrastrados por mí a vivir. Todavía están, uno en Toronto, otro en Regina, Saskatchewan, que inclusive es prima y ahijada mía, y 2 en Vancouver. Y quedó uno en Montevideo. Le decíamos el Chique. Era de mi edad, nos criamos juntos, pero le gustaba robar. Vivió mucho tiempo en la cárcel, entraba y salía. Y cuando fallece mi tío, mi tía se va a Canadá. Pero cada 2 o 3 meses ya no aguantaba más no estar en Montevideo con su Chique, que tenía un rancho de lata, rancho le llamamos nosotros, sí, el lugar donde vivía cuando salía de la cárcel, y ella prefería estar allí que estar en la opulencia que vivían sus hijos en Canadá. ¿Por qué? Pues evidentemente porque esta persona, es decir, que nosotros vamos consolidando afectos, vamos asumiendo nuestra propia identidad. Nosotros somos el fruto de una experiencia vivida durante muchos años. Entonces, el contacto con los lugares, con las personas que han significado tanto, en las cuales nos hemos dejado nosotros la vida, no se halla y está incómodo, aunque desde el punto de vista de la material pues se encuentre muy a gusto, pero no es solo una cuestión material, ¿eh? A mí me parece conmovedora esa anécdota porque es cierto y puede enlazar un poco con lo que estamos hablando en el sentido de que un aspecto, yo subrayaría 2 aspectos que me parecen muy importantes a tener en cuenta en el contexto de la educación en la familia. Uno de ellos es la actitud en relación a los bienes materiales, porque tenemos el peligro de dejar que el corazón se vaya apegando a todo, y cuando se apega a todo, hace imposible el amor, ¿eh? Y por tanto tenemos que vivir, dar ejemplo y ayudar a que nuestros hijos pues vivan usando correctamente las cosas, con orden en la casa, y sin embargo no se apeguen a ellos. Se nota, son síntomas que se ve, la envidia por algo que le han regalado a un hermano, pues el afán de acumular cosas, es un aspecto de la educación que puede impedir el que uno se dé. Y otro aspecto que me parece vital, importantísimo, es el tema del respeto a la verdad. Si amar es ponerse al servicio de alguien, atender a las necesidades, ser sensible a los problemas de los demás y emplear los propios recursos, el propio tiempo en atenderlos como si fueran propios, pues si nosotros no conocemos bien a esas personas, lo que les conviene, sus necesidades, pues realmente no podremos quererles bien. Eso significa que si el ambiente de familia es un ambiente donde se cuida la sinceridad, no decir nunca mentiras, el respeto a la verdad, donde se ayuda a que nuestros hijos progresen en el estudio. En realidad el estudio es un modo de conocer el entorno, de conocer la realidad en la que uno se mueve, y eso es necesario para poder luego trabajar bien, para poder servir. Son aspectos verdaderamente decisivos en el crecimiento interior de un ser humano. Cuando uno, en lugar de volcarse, digamos, de interesarse por los demás, se encierra en una especie de urna de cristal egoísta y vive solo pendiente de sus cosas, pues realmente nunca podrá amar. El hogar tiene que ser un ambiente en el cual se conjugue más el tú que el yo. Aurelio,
Tú sabes que mi tía Elvira, que no había terminado siquiera la enseñanza primaria en Uruguay, por lo tanto sus conocimientos académicos eran muy cortos, pasaba un mes prácticamente en la casa de cada uno de sus hijos en Canadá. Y cuando ellos le decían, le reprochaban, ¿por qué te vas a Montevideo? Habían defenestrado prácticamente a su hermano. Ella les contestaba, ustedes no me necesitan. A quien tengo que servir es al chique, a vuestro hermano, que realmente necesita a alguien que le sirva y que le muestre que es realmente amado. Ese es el núcleo, digamos, del amor. Es el que una persona se olvida totalmente de sí misma, lo que podría reportarle comodidades, y se da por completo, sin medida y sin condiciones, para servir a las personas que quiere, para ayudarles a que lleguen a ser lo que tienen que llegar a ser. Y esto efectivamente es la demostración más clara de amor. ¿Cómo aprendemos también los padres a amar? Yo como cristiano no puedo evitar una consideración. Es decir, los padres y todos los seres humanos tenemos un ejemplo de amor increíble en el mismo Dios. Porque Él, no necesitando de nada, se nos da sin esperar nada a cambio, precisamente para que nosotros podamos compartir su felicidad. Es la escuela de amor de la Eucaristía, donde uno aprende a amar. Uno aprende a amar contemplando el amor en otras personas. En el ambiente de familia, los padres, pero luego los hijos también entre sí. Yo, la experiencia que tengo y lo que creo que hay que hacer es ayudar a que cada uno de los hijos se vaya sintiendo responsable de los demás, que tenga sensibilidad para ver cuando puede ayudar a un hermano pequeño en unos deberes, o cuando puede colaborar en un encargo en casa. Cuando uno más o menos sale de sí mismo, de la comodidad, de hacer siempre lo que apetece, y se dedica aprende, digamos, a hacer propios los asuntos de los demás, entonces vamos por buen camino. ¿Qué es, Aurelio, entonces, no solamente educar la voluntad, sino qué significa o qué importancia tiene en la vida de familia el perdón? Pues el perdón es un elemento necesario y esencial en la vida de familia y en todo amor. Perdonar significa mantener la determinación de darse, de ponerse al servicio de alguien que te rechaza. Una y otra vez. Y cuando uno pide perdón, está demostrando de una forma clara que esa otra persona le importa mucho. De algún modo es natural que aumente la autoestima del que ha sido ofendido y recibe una solicitud de perdón. Porque es como decirle, me importas mucho, significa mucho para mí, no puedo vivir sin ti. Y entonces esta persona que está dispuesta a darse, no solamente se da como antes, sino que se da más. O sea, cuando el perdón es una regla, una norma de comportamiento habitual en las familias, y hay cantidad de circunstancias, de descuidos, de cosas que uno ha hecho mal, y entonces uno cuando aprende a pedir perdón, y cuando uno se siente cómodo perdonando, dándose a esa persona que ha reconocido que no lo ha hecho bien, y que entonces te dice, por favor, no me dejes, que yo te necesito. Eso consolida el amor y hace precisamente que el ambiente de familia sea cada vez como más sólido. Cuando la familia se convierte en una escuela de amor, esos hijos se están entrenando para poder luego ejercer como ciudadanos muy bien preparados,
ciudadanos que son sensibles a los problemas ajenos y hacen propios porque ya lo han hecho en casa. Ciudadanos que harán un trabajo bien hecho y no una chapuza. Y ciudadanos que sabrán respetar y que sabrán establecer una relación cordial con los demás. Cuando uno aprende a ver en los otros, en cada ser humano, a alguien irrepetible, de un gran valor, y le trata con respeto, y se pone a su disposición para ayudarle, pues esta persona, eso crea un clima de colaboración y de cariño, que yo creo que es absolutamente necesario para la convivencia, no solo a nivel familiar, también a nivel social. En definitiva, hay un amplio espectro en lo que se refiere a que uno puede nacer sabiendo amar o sabiendo servir. Uno puede aprender a amar o aprender a servir, como me lo dice mi señora Ana María, o uno de repente jamás lo aprende. Pues evidentemente los padres tenemos el deber de dar un ejemplo lo más luminoso posible, lo mejor posible, pero tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con seres libres, y quiere decir que una persona que se da puede no ser acogida, y no necesariamente las personas de nuestro entorno aprenden a amar, aunque uno ame bien. Hay una responsabilidad en darse y una responsabilidad en acoger, y por tanto, ciertamente, uno nunca puede garantizar que educa en el sentido de que hace crecer a los hijos hasta que lleguen a su plenitud, porque hay una responsabilidad. El hijo puede aceptar y de algún modo asumir como propios los valores de comportamiento de los padres, o puede despreciarlos. Y en ese caso sería básicamente hijo biológico, pero no un hijo en toda regla, como ser humano. Muy bien. La próxima semana quiero que enfoquemos nuestra conversación precisamente acerca de los hijos, de la actitud de los hijos, sobre todo de los hijos adolescentes, que son los más difíciles. Estamos en nuestro programa también, te lo hemos comentado antes de hacer la entrevista, haciendo un ciclo con un psicólogo que es Juan Ruiz, es director del Instituto Alquipir de Sejín, con Onofre López Alarcón, que fuera también director de este instituto, hablando de la educación actual en sus institutos. Nosotros lo vamos a hablar desde el punto de vista del cristiano y de la educación de su familia. ¿Puede ser? Por supuesto, encantado. Muchísimas gracias. Y a ustedes les repetimos, antes de seguir nuestro programa, o repetimos el agradecimiento a la empresa Seginera Bolana por habernos dado esto que nos dio para engalanar nuestro programa, y lo seguirá haciendo en programas sucesivos. Unos consejos y seguimos adelante.